Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. La misión de hoy es verdaderamente fascinante porque vamos a explorar cómo se está transformando la cultura de la comunicación y el liderazgo comunitario. Y en lugares que a menudo cuentan con muy pocos recursos, que es lo más impresionante. Exacto. Y para lograr entender cómo funciona todo esto, tenemos sobre la mesa una pila de documentos muy específicos. Bastante extensa la pila, por cierto. Sí. Tenemos un detallado manual curricular de 16 semanas en formato PDF, también hay varias infografías metodológicas, fragmentos del sitio web oficial de la organización y un boletín de oración fechado exactamente hoy, 23 de febrero de 2026. Todo fresquito. Todo nuevecito. Todo este material pertenece a una iniciativa global llamada Langham Predicación y a su programa de escuelitas de predicadores. Así es. Bueno, vamos a desglosar esto porque resulta increíblemente emocionante descubrir cómo una organización capacita a oradores locales para manejar e interpretar textos antiguos súper complejos. Textos que no son nada fáciles. Para nada. Y lo hacen sin depender de una educación académica formal que pues suele ser prohibitivamente costosa. Este es un punto de partida fundamental. Y antes de sumergirnos en los detalles técnicos de este modelo, resulta crucial establecer el enfoque para este análisis. Claro, hay que poner las reglas del juego. Exactamente. Aunque el material fuente que estamos revisando es de naturaleza explícitamente religiosa y cristiana, el objetivo de esta conversación no es respaldar, debatir ni promover ninguna doctrina teológica. 100% de acuerdo. El enfoque se va a mantener enteramente en la fascinante estructura pedagógica de esta organización y en el profundo impacto comunitario de su metodología. Que es enorme. Sí, porque estamos ante un sistema que ha logrado democratizar habilidades analíticas muy avanzadas en lugares remotos. Entender la mecánica de cómo lo hacen, desde la teoría del aprendizaje hasta la ejecución práctica, pues es el verdadero núcleo de la exploración de hoy. Y la pedagogía detrás de esto es precisamente lo que atrapa la atención, empezando por el por qué y el qué de toda esta iniciativa. Al revisar la infografía y los textos del sitio web, se nota una misión supremamente definida. O sea, no es un club social para nada. Cero. La meta central es desarrollar predicadores que expongan su texto sagrado de una manera muy específica y usan 3 palabras clave, de forma fiel, relevante y clara. Fiel, relevante y clara. Y el nivel de urgencia que le otorgan a esa comunicación es altísimo, fíjate. Es como de vida o muerte para ellos. Literalmente. El documento señala que aunque las comunidades tienen múltiples necesidades, todos los esfuerzos se energizan únicamente cuando la comunicación del texto cumple con esas 3 características. Fidelidad a lo que el autor original quería decir. Relevancia para el contexto actual. Y absoluta claridad en la entrega. Exacto. Hay una cita del autor John Stott en las fuentes que captura esa urgencia perfectamente. Dice, las iglesias viven, crecen y florecen por la palabra de Dios, y perecen y mueren sin ella en cualquier momento en que la palabra de Dios es expuesta y aplicada fielmente, las congregaciones crecerán en tamaño y profundidad. Es una declaración de principios total. Básicamente plantean que la supervivencia misma de su comunidad depende directamente de la calidad analítica de sus oradores. Y comunicativa también. Claro. Y frente a una necesidad de esa magnitud, pues la respuesta típica en el mundo moderno sería, no sé, construir grandes instituciones, pedir donaciones millonarias. Fundar seminarios inmensos. Construir edificios gigantescos. Y ahí es donde el modelo da un giro brillante. En lugar de optar por la vía institucional, apuestan por el concepto de la escuelita. La escuelita. Lo fascinante aquí es que los documentos hacen mucho hincapié en que estas no son aulas tradicionales ni cursos académicos formales. No hay pupitres ni un profesor al frente. No. Se definen estrictamente como comunidades de práctica. Se trata de círculos pequeños hiperlocales, donde pastores, líderes y laicos se reúnen con una frecuencia muy alta. ¿Semanal o quincenalmente, decía el documento? Exacto. La filosofía de fondo es que la formación de habilidades complejas no ocurre en un seminario de fin de semana al que uno asiste una vez al año. De esos que te dan un diploma y te vas a tu casa. Y se te olvida todo al mes. No.
Esto ocurre en un caminar conjunto y constante. Pero para que ese caminar conjunto funcione sin un profesor universitario guiando cada paso, la metodología tiene que ser a prueba de balas. Tiene que ser súper robusta. Y el manual desglosa 3 pilares técnicos que suenan a jerga académica muy pesada: exégesis, hermenéutica y homilética. Suenan intimidantes. Suenan a que necesitas un doctorado, pero el documento los hace muy accesibles. Pensemos en esto como preparar un platillo tradicional complejo. A ver cómo es eso. La exégesis es ir al campo, estudiar la tierra y cosechar los ingredientes originales tal como son, entendiendo de dónde vienen. Ok, el origen puro. Luego la hermenéutica sería el proceso de adaptar esa receta antigua para que las personas de hoy, con sus dietas y contextos actuales, la puedan digerir. Que les nutra hoy. Exactamente. Y, finalmente, la homilética es básicamente el emplatado. Cómo presentas la comida en la mesa para que sea atractiva, clara e irresistible. Esa analogía captura perfectamente la progresión lógica que exige el manual. Y la forma en que enseñan a preparar ese platillo es mediante un flujo de trabajo que se repite implacablemente en cada reunión. Es un ciclo constante. El manual detalla un ciclo continuo. Cada sesión comienza con un espacio de oración, seguido de un estudio devocional, lo cual busca un encuentro personal con el texto. Primero lo interiorizan. Exacto. Luego pasan a la fase dura, el análisis contextual, la exégesis de la que hablábamos. Cosechar los ingredientes. De ahí transitan a debatir la relevancia actual, la hermenéutica, y culminan trabajando en la exposición clara que sería la homilética. El emplatado. Pero me surge una duda al ver ese ciclo. Semanas y semanas de leer textos antiguos y seguir los mismos pasos, suenan un poco pesadas. Puede sonar monótono. ¿Cómo logra el manual que esto no intimide a los participantes o que simplemente se aburran? Esa es la genialidad de usar lo que, en la educación moderna, llamamos el modelo de aula invertida combinado con evaluación entre pares. Ah, claro. No están sentados escuchando una clase magistral. Los participantes preparan el trabajo de análisis en sus casas, guiados por preguntas muy específicas del manual. Ya traen el trabajo hecho. Y usan el tiempo de la reunión presencial para discutir, debatir y corregirse mutuamente. La retención del conocimiento se logra porque la retroalimentación proviene de lo que ellos denominan una familia espiritual. Que cambia toda la dinámica. Totalmente, porque el nivel de crítica que se requiere para mejorar en oratoria pública puede ser devastador si viene de un extraño. Te destruye la confianza. Pero si viene de un círculo pequeño de alta confianza, acelera el aprendizaje exponencialmente. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Todo este concepto de comunidad de práctica no se deja a la improvisación. Para nada. Las fuentes incluyen un plan de estudios completo súper estructurado de 16 semanas. Son 4 meses enteros de reuniones que duran entre 2 y 3 horas cada una. Es un compromiso serio. Muy serio. Si nos sumergimos en el módulo 1, que abarca las primeras 4 semanas, vemos que el enfoque es sentar unos fundamentos inquebrantables. Y lo primero que hacen es atacar el ego del orador. Que es interesantísimo. El objetivo principal de ese primer módulo es eliminar por completo lo que el texto llama el protagonismo del orador. Porque a menudo vemos la oratoria hoy en día como un ejercicio de puro carisma. De creatividad personal, de ser el centro de atención. Sin embargo, el manual enseña explícitamente que el mensaje debe nacer de la intención del texto antiguo, no de las anécdotas previas o la genialidad de quien habla. Tienen que subordinarse al texto. Exactamente. Las primeras semanas son un entrenamiento intensivo en observación rigurosa. Miran el contexto histórico, las palabras que se repiten, la estructura interna de los párrafos. Todo ese trabajo analítico meticuloso culmina en la semana 4 con un ejercicio que francamente me parece dificilísimo. La formulación de una idea central, también referida en los documentos como la Big Idea. La gran idea. Imagínate resumir el propósito completo de un texto histórico complejo en una sola proposición clara, antes de siquiera pensar en cómo presentarlo al público. Requiere una disciplina mental brutal. Te obliga a entenderlo perfectamente. Y una vez que logran dominar esta idea central, el currículo los empuja al módulo 2 de la semana 5 a la 8, que está centrado en la construcción del sermón. Aquí ya empiezan a armar el discurso. Y llama muchísimo la atención cómo el manual advierte sobre los peligros reales de pararse frente a un público.
Hay una semana entera dedicada a la ilustración y claridad, alertando sobre el riesgo enorme de caer en el moralismo en lugar de hacer aplicaciones legítimas. La distinción que hace el manual entre moralismo y aplicación legítima es una joya pedagógica, fíjate. A ver, explícame eso un poco más. El moralismo es la trampa más fácil en la oratoria persuasiva. Consiste en tomar a un personaje histórico y simplemente decirle a la audiencia, sé valiente como él o no cometas el error de ella. Claro, lo reducimos a un consejo básico. Es un atajo perezoso que aplana toda la complejidad literaria e histórica. El currículo enseña a los participantes a buscar principios más profundos, analizando cómo el texto operaba en su cultura original para luego trazar un puente válido hacia los dilemas contemporáneos de la audiencia. No es solo pórtate bien. No requiere un esfuerzo cognitivo mucho mayor que simplemente dictar reglas de comportamiento. Y para asegurarse de que no se queden solo en la teoría, este segundo módulo tiene un cierre sumamente práctico en la semana 8. El manual exige una evaluación formativa donde cada participante debe entregar una predicación de 10 minutos frente a su grupo. 10 minutos que se deben sentir eternos. Resulta fascinante pensar en la dinámica de esa sala. Pararse frente a colegas, vecinos o líderes comunitarios a dar un discurso sabiendo que cada palabra está siendo analizada bajo una lupa metodológica. Requiere una vulnerabilidad tremenda. Muchísima. Y esa vulnerabilidad es precisamente el motor del programa. El manual establece reglas claras de juego para esa retroalimentación. Los 10 minutos de exposición son seguidos por comentarios estructurales del grupo. O sea, no se vale decir simplemente, me gustó o no me gustó. No para nada. Los compañeros deben argumentar si la big idea fue evidente, si la estructura fluía lógicamente y si la aplicación fue pertinente. Tienen que justificar su crítica. Y el facilitador de la escuelita tiene un rol crucial aquí manteniendo un ambiente de gracia, pero de firmeza analítica, asegurando que la crítica ataque el argumento y no a la persona. Ese nivel de rigor prepara el terreno para el módulo 3 que va de las semanas 9 a la 12. Y aquí el currículo da un salto cualitativo que resulta casi intimidante. Se pone muy académico pero de forma accesible. Sí, porque se adentran en la profundización por géneros literarios. A mí me cuesta trabajo dimensionar este nivel de exigencia. Estamos hablando de enseñar poesía y argumentación lógica antigua a personas que quizás no tienen un título universitario. Así es. Abordan, por ejemplo, los salmos y la literatura sapiencial, introduciendo conceptos lingüísticos complejos como el paralelismo hebreo. Y el abordaje que hacen de conceptos como el paralelismo hebreo es muy ingenioso, porque lo despojan del lenguaje puramente académico. En lugar de perderse en teorías filológicas, les enseñan a identificar patrones visuales e ideológicos en el texto. Como un rompecabezas de ideas. Exacto. Les explican que, a diferencia de la poesía occidental moderna que suele rimar sonidos, la poesía hebrea antigua rima ideas. Rima ideas. Sí, una línea presenta un concepto y la siguiente lo expande, lo contrasta o lo intensifica. Enseñar a un grupo de laicos a leer de esta manera cambia por completo su forma de interpretar la literatura. Y no se detienen en la poesía. Luego pasan a las epístolas, donde el objetivo es desentrañar argumentaciones lógicas complejas. Que tampoco es fácil. No, el manual menciona específicamente el desafío de trazar los conectores lógicos de un autor. Enseñar a buscar palabras clave como por lo tanto, o por qué, o para qué. Y estructurar todo un discurso basado en la progresión de ese argumento original. Obligándolos a seguir la mente del autor. Finalmente, cierran el módulo con la literatura profética, exigiendo una comprensión profunda del contexto histórico de crisis para poder hacer una aplicación contemporánea verdaderamente responsable. Para evitar sacar frases de contexto, que es muy común. Exactamente. Todo ese entramado literario nos lleva al último desafío, el módulo 4, de las semanas 13 a la 16, enfocado en madurez y multiplicación. Aquí la atención se centra en la adaptabilidad. El rigor antiguo choca con el mundo moderno. Claro. La semana 14 es muy reveladora, enfocándose en la sensibilidad cultural y en predicar en los contextos de hoy, lo cual incluye todo el vasto y caótico ecosistema de los medios digitales. Eso conecta directamente con otros recursos periféricos que se mencionan en el plan de estudios. Hay referencias claras a guías suplementarias como 10 pautas para predicar frente a cámara y manuales para reuniones virtuales. Sí, al revisar los metadatos de los documentos y fragmentos del sitio web, aparecen menciones explícitas a plataformas como Zoom,
redes sociales como Facebook y opciones de inicio de sesión actualizadas a Meta 2026. Está clarísimo que en la iniciativa entiende perfectamente que la retórica actual debe sobrevivir tanto en un salón de bloque y sync como en una transmisión por teléfono celular. La adaptabilidad tecnológica es brutal. Es esencial para la supervivencia del modelo hoy en día, y la culminación de este proceso formativo no da tregua. En la semana 15, los participantes deben entregar un sermón expositivo completo con una duración de 20 a 25 minutos. ¿De 10 pasamos a 25? Y seguido de una evaluación formal rigurosa por parte del grupo. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, la semana 16 es la más vital de todo el manual Formación de Facilitadores. Claro, el sistema se clona a sí mismo. Exacto. El participante no solo aprendió a estructurar y comunicar un mensaje complejo, sino que la última semana lo entrena específicamente para liderar una nueva escuelita. Les enseñan a guiar las dinámicas de retroalimentación saludable que ellos mismos experimentaron y a ejecutar un plan de multiplicación. Y para sostener todo este andamiaje intelectual, el currículo fomenta fuertemente el uso de recursos literarios paralelos. Los documentos sugieren la lectura constante de libros clave que fungen como anclas conceptuales. Sí mencionan específicamente dos. La predicación bíblica transformadora de Jonathan Lamb para entender los fundamentos prácticos y el clásico Entre dos mundos de John Stott. Todo ese enorme esfuerzo de lectura, exposición y debate culmina y se consolida a través de un sistema de evaluación sorprendentemente minimalista. Minimalista pero súper punzante. Sí, porque en lugar de planillas con decenas de métricas confusas, utilizan una rúbrica de apenas 4 puntos para evaluar estas exposiciones de 20 minutos. Se basan en 4 preguntas directas. A ver, vamos una por una. Primero, evalúan la fidelidad. Determinan si el discurso refleja el significado original del texto o si el orador se inventó algo nuevo. Ok, muy directo. Segundo, la claridad. Analizan si la idea central se entendió de forma nítida. Tercero, la aplicación. Debaten si el mensaje conectó genuinamente con los problemas reales de la comunidad local. Que no se queden las nubes. Y el cuarto punto que ellos evalúan es lo que denominan cristocentrismo, Que es su métrica interna para medir si el orador logró conectar el fragmento específico del texto antiguo con la narrativa redentora global de su religión, asegurando que no se quede solo como una lección de historia aislada. Exacto. Lo brillante de este sistema de evaluación de 4 puntos es cómo obliga al evaluador y al evaluado a desarrollar un pensamiento crítico formidable, yendo desde el escrutinio histórico hasta el impacto psicológico en el oyente moderno. Es súper completo. La combinación de ese rigor evaluativo con la estructura descentralizada es lo que permite que el modelo escale globalmente de esta manera. Porque para entender el alcance real de esto, el boletín de oración publicado exactamente hoy, 23 de febrero de 2026, nos ofrece un panorama extraordinario. Sí, el documento comparte un mensaje de Eraston Quijoma, que es el coordinador regional de Langham para África Central, reportando directamente desde la República Democrática del Congo. Y leer sobre los desafíos en el Congo en un boletín fechado hoy mismo demuestra empíricamente que este currículo de papel no es teoría de escritorio. No está en una biblioteca empolvándose. Está activo estructurando el pensamiento y la comunicación en comunidades que enfrentan realidades sumamente complejas en tiempo real. Y no solo opera a nivel de base en pequeñas aldeas o barrios aislados. Los fragmentos del sitio web revelan una infraestructura organizacional sofisticada que conecta todos estos esfuerzos a nivel internacional. ¿Mantienen la cohesión del movimiento mediante una agenda superactiva? Sí, menciona por ejemplo un gran encuentro continental de facilitadores programado a través de Zoom para el 1 de agosto. Y más adelante en el año, del 10 al 12 de octubre, tienen proyectada la reunión del equipo de liderazgo global. O sea, una red gigantesca de microcomunidades presenciales se sostiene gracias a un uso agudo de las herramientas digitales para compartir recursos y mantener el impulso. Entonces, si observamos el panorama completo y analizamos el funcionamiento de las escuelitas de predicadores, emerge un modelo pedagógico digno de estudio profundo. Sin duda. Han creado un sistema que exige una inmensa capacidad analítica para desentrañar textos antiguos y estructuras literarias complejas, pero lo hacen sin depender de la academia formal.
La transferencia de conocimiento pesado ocurre puramente a través de la repetición metódica, el estudio autónomo y sobre todo la confianza comunitaria para darse retroalimentación constante. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy y se interesan en cómo aprendemos y comunicamos? Es la gran pregunta. Vemos a una organización que ha resuelto el problema de la capacitación avanzada combinando una metodología altamente estructurada con una ejecución completamente descentralizada. Democratizan habilidades de liderazgo y oratoria utilizando el tejido social que ya existe, demostrando que no se necesitan recursos financieros masivos ni grandes edificios para formar pensadores y comunicadores críticos. Esa es la lección transversal que trasciende la fuente original. Este modelo de escuelita cuestiona frontalmente la educación tradicional a la que estamos acostumbrados. 100%. Demuestra que el aprendizaje más profundo, ese que realmente cambia comportamientos, a menudo no ocurre en enormes auditorios universitarios. Donde eres uno entre 300 alumnos. Exacto, ocurre en pequeños círculos donde un grupo de compañeros confían lo suficiente entre sí para criticarse constructivamente. Pensemos en las implicaciones fuera de este contexto. Cuando uno se pone a pensar en eso, la cabeza explota un poco. ¿Y la oratoria pública? ¿Qué pasaría si aplicáramos este mismo modelo de microcomunidades de práctica a otras esferas de la sociedad? Resulta provocador pensar en cómo se vería esto en la práctica ciudadana, por ejemplo. Imagínense a una asociación vecinal utilizando un currículo de 16 semanas con evaluación entre pares para aprender a debatir políticas públicas o leyes de zonificación sin caer en falacias lógicas. Sería revolucionario. En lugar de quejas desorganizadas en una asamblea, tendrían un sistema local para estructurar ideas centrales sólidas. O si lo llevamos al mundo corporativo, fíjate. A ver. Las empresas gastan fortunas en seminarios de fin de semana sobre liderazgo y empatía que los empleados olvidan al mes siguiente. Sí, el típico retiro corporativo. Si aplicaran este formato, podrían tener pequeños círculos de gerentes reuniéndose quincenalmente usando el modelo de aula invertida para estudiar dinámicas de comunicación. Grabando presentaciones de 10 minutos y evaluándose mutuamente sobre su claridad y aplicación real a los problemas de su equipo. La retención y el cambio de cultura organizacional serían incomparablemente mayores porque se apoyan en la rendición de cuentas continua. Cambia por completo el paradigma de la capacitación continua. Es una reflexión tremenda para explorar y llevar a la práctica en nuestros propios espacios. Y con esta idea cerramos el análisis profundo de hoy. Ojalá este recorrido sirva para seguir cuestionando no solo el contenido de lo que aprendemos cada día, sino el método, la estructura. Y sobre todo, ¿quiénes conforman ese círculo de confianza que es indispensable para nuestro crecimiento intelectual y personal? Así es. Hasta la próxima.